Les saludo a todos en el amor del Señor. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar frente a ustedes compartiendo su maravillosa palabra. Y estamos en una serie de sermones sobre la misión. En una serie de sermones sobre la misión que tiene como fin que conozcamos de qué se trata la misión. ¿De dónde nace esta idea? ¿Quién tiene que involucrarse? Si yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos tenemos que involucrarnos, ¿cierto? ¿Quién es nuestro ejemplo de misionero supremo? Pero también que salgamos llenos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que conociendo esta tarea nosotros podamos obedecer al llamado que nos hace Jesús de involucrarnos. Obedecer al llamado que nos hace el misionero supremo, Jesucristo. Los voy a invitar a inclinar nuevamente sus rostros para que oremos por este momento. Padre Celestial, te queremos pedir que el Espíritu Santo nos ilumine para entender la lectura de tu palabra, pero también para responder al llamado que tienes hoy para tu iglesia. Te pido que me fortalezcas para esta tarea y que pueda predicar tu palabra con claridad, para que tu iglesia sea llena de ella y que esta palabra no vuelva vacía, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesucristo todo esto. Amén. Entonces decíamos que tenemos que obedecer al llamado que nos hace Jesús de involucrarnos en la misión. Tenemos que involucrarnos en la misión porque en Chile hay mucha gente que no conoce al Señor. Hay mucha mies. Y sabe que, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile aproximadamente solo el 16,3% de los ciudadanos pertenece a una iglesia evangélica o protestante. Eso equivale a un poco más de 2.400.000 personas que dicen seguir a Jesucristo. Destaca también muy por encima un 54% que profesa la religión católica. Yo me pregunto en muchos contextos dónde están, porque a veces pareciera que soy el único en mi trabajo o cuando estoy con mis amigos, pareciera que soy el único, pero en mi experiencia personal les quería comentar de que me llama mucho la atención que la gente tiene una imagen generalizada o caricaturesca acerca de las diferentes denominaciones que hay o que hay de las denominaciones evangélicas, ¿cierto? Dependiendo cuando tú estás conversando y le dices, yo pertenezco a esta iglesia, esa iglesia, ¿qué denominación es? Es una iglesia pentecostal o bautista o presbiteriana. Y sin ánimo de ofender a ninguna denominación, quisiera dar algunos ejemplos que he escuchado por ahí de lo que opina la gente de las denominaciones. Por ejemplo, si dices que eres pentecostal, entonces tu comunidad se caracteriza solamente por la emocionalidad, por la formalidad de la vestimenta y por predicar a todo calor sin importar las circunstancias, en todo momento, en todas las plazas, predicar el Evangelio del Señor. He escuchado de iglesias bautistas que la gente dice que son fríos en la alabanza, que son muy serios y que son muy estrictos y rigurosos al observar la ley de Dios. Si dices que eres católico, entonces vamos adorando a María, prendiendo velas, orando a los santos, etc. En fin, no son cosas que digo yo, son caricaturas que se hace la gente cuando escucha a qué denominación pertenece. Pero ahora que soy miembro de la IPCH, soy miembro de una iglesia presbiteriana, me pasa que cuando estoy conversando les digo, bueno, yo soy evangélico, y me dicen, ¿ya qué iglesia vas? Y yo les digo que voy a una iglesia presbiteriana. Y me quedan mirando con cara de que... ¿Y eso qué es? ¿De dónde salió esta iglesia? Nunca habían visto un cristiano de esta especie. Entonces, la conversación se extiende y les termino explicando que el nombre viene del tema de nuestro sistema de gobierno, ¿cierto? Porque nosotros, el Señor, a través de sus miembros, elige presbíteros para que enseñen y gobiernen la iglesia, etc. Pero hermanos, fuera de las caricaturas y fuera de lo que nos distingue de otras denominaciones, ¿qué es lo que quiere el Señor que se diga de nuestra iglesia? ¿Cómo quiere el Señor que se conozca nuestra iglesia? ¿Qué imagen
o qué tienen que pensar las personas cuando decimos que pertenecemos a una iglesia presbiteriana? Para responder esta pregunta vamos a dar lectura al Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 23. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras decía esto, le mostró sus manos y les mostró su costado. Y los discípulos se regocijaron en ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les serán perdonados. Amados hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Entonces, en este texto, Juan está relatando acerca de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Luego de haber sido crucificado, de haber sido muerto y sepultado, las ovejas se dispersaron. No habían entendido las palabras del Señor. Ellos estaban espantados por la muerte del Señor Jesucristo. No habían entendido las palabras del Señor. A pesar de que caminaron con Él, a pesar de que respondieron a su llamado, a pesar de que escucharon el llamado del Señor, a pesar de que ellos habían renunciado a su vida ordinaria por seguirle, a pesar de haber vivido con Él día a día, no entendieron las palabras del Señor, tenían miedo. La muerte de Jesús parecía ser el fin de su llamamiento, parecía ser el fin de su ministerio, el fin del ministerio de Cristo. Si es que el Cristo, si es que el tan esperado Rey, el tan esperado Mesías, podía ser un muerto que había muerto de una manera tan humillante, escupido, azotado, crucificado. Ahora ellos están escondidos por temor a ser tratados igual que su maestro. Jesús ya había resucitado y se había mostrado a María Magdalena, había enviado a María Magdalena con un mensaje a sus discípulos, pero esto parecía no ser suficiente para animar a los discípulos, para devolverles la esperanza. Así que en medio del temor, en medio de la desesperanza, Jesús se pone en medio de ellos. Jesús se puso en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Es un saludo común. El Señor está saludando a sus discípulos, pero también los está animando nuevamente. Los está animando a no tener temor. Les está recordando que Él vino a traer la paz, que Él vino a quitar el pecado del mundo y que vino para reconciliarnos con Dios. Así que ya no hay paz, ya no hay enemistad entre Dios y los hombres. Ahora lo que hay es paz. El Señor vino para darles esta paz que solamente Él puede dar. El Señor vino para darles esta paz con Dios que solamente Cristo merece para nosotros. Así que al igual que los discípulos, solo si Jesús está en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra iglesia, podemos adquirir valentía y esperanza. Solamente si Jesús está con nosotros. Y la fe va a venir por oír la palabra de Dios, por escuchar y por creer en este testimonio que está dando Juan, por creer en la Escritura. Entonces Jesús, habiendo dicho esto, les mostró sus manos y les mostró su costado. No le reprochó su incredulidad, su falta de fe hasta el momento. El Señor se presenta en medio de ellos y les da evidencia. Y esto nos da a entender de que ellos no creían en un fantasma. Juan no está relatando acá una alegoría. Juan no está relatando un mito. Juan no está relatando una leyenda. Esto no es un cuento. Jesucristo lo resucitó en los corazones de los discípulos como una idea para poder tener esperanza. No.
Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos, corporalmente, el mismo Jesús que murió. El Señor resucitado no es otro diferente al sacrificio crucificado. Y ahí es donde ellos encuentran el regocijo, ahí es donde está la fe verdadera, ahí es donde los discípulos encuentran la alegría al ver a su Señor. Y un pequeño detalle es que ellos se regocijaron en ver al Señor. El versículo nos muestra que Jesús se puso en medio de ellos, pero que ellos se regocijaron en ver al Señor. Parecía ser que ahora estaban entendiendo las palabras de Jesús. Parecía que ahora estaban creyendo un poco más. Parecía que ahora Jesús verdaderamente era el Señor. Jesús verdaderamente era el Rey, el soberano, el dueño de todas las cosas, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Hermanos, los cristianos que vieron esto, los cristianos que escucharon las palabras de Juan y creyeron en la resurrección, nuestros hermanos que son mencionados cada domingo de la iglesia perseguida, están tan convencidos de esta confesión que dan su vida por seguir a Cristo y que se entregan a la muerte por declarar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces aquí estamos viendo cómo Jesús se presenta ante ellos, cómo está cumpliendo su promesa de paz, cómo está cumpliendo su promesa de transformar su tristeza en alegría, su lamento en alegría, y está transformando también su temor en valentía. ¿Pero para qué? ¿Para qué está transformando el Señor a sus discípulos? Entonces, con esta paz ganada entre Dios y los hombres, con este regocijo, el Señor envía a sus discípulos. Los envía diciéndoles: así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. El Padre envió al Hijo con un mensaje de redención, y no solamente con palabras, también encarnando ese mensaje, ese evangelio, esa paz, ese perdón, esa misericordia, ese amor. Y así Jesucristo envió a sus discípulos también con ese mensaje, pero no solamente con palabras, para encarnar también el amor, la misericordia, el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no solamente encarna este mensaje, sino que también es un ejemplo de obediencia, también es un ejemplo de dependencia del Padre. El Padre envió al Hijo y el Hijo fue obediente, se despojó de su gloria eterna y habitó entre nosotros. Y el Padre derramó el Espíritu sobre el Hijo sin límite. Entonces, ahí está el ejemplo de los discípulos, el misionero supremo, Jesucristo, que por amor se entregó para quitar el pecado del mundo, para hacer la paz entre los pecadores y Dios. La misión entonces no es una nueva misión, sino que es la continuación de la misión de Cristo. El sacrificio sí, ya está hecho, tetelestai, consumado es. Pero entonces ellos deben proclamar a la gente de esta forma: gente de todas las naciones, ya no hay enemistad con Dios si creen que Jesucristo murió por tus pecados. Hay paz si creen que Jesús es tu Señor y Salvador, porque Él murió para quitar el pecado del mundo, para hacerte nueva criatura. Así que hay esperanza en Él de tener una vida eterna, y hay esperanza de una nueva creación en Él. Es una esperanza segura, es una promesa del Señor. Entonces el Señor Jesucristo envía a sus discípulos, así que ellos también se han convertido en enviados, así como su Maestro. Se han convertido en hijos de Dios en otro sentido, pero se han convertido en enviados de este mensaje al mundo para anunciar el Evangelio. Y también les ha prometido que van a recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté sobre ellos. Esto se ve en los siguientes versículos, donde el Señor sopla sobre ellos y les dice que reciban el Espíritu Santo. Así que para esta misión, para esta tarea, se necesita tener un correcto entendimiento primero de qué es la resurrección.
Lo que habíamos mencionado antes, Jesús verdaderamente resucitó entre los muertos. Él mostró evidencia de que era el mismo, de que resucitó corporalmente de entre los muertos. También necesitas ser una nueva creación. Necesitas que el Espíritu Santo traiga una nueva vida hacia ti, te regenere, haga una nueva criatura, te haga nacer de nuevo. Necesitas ser una nueva criatura. Y sobre todo también el empoderamiento que solamente el Espíritu puede darte, que solamente el Espíritu te puede dar esa valentía y ese gozo en el Señor para predicar su palabra. Mientras los lectores de Juan leían estas palabras, estos discípulos, que mientras los lectores de Juan leían, ahora eran apóstoles, ahora eran enviados, se habían convertido en eso, en apóstoles y enviados. Ahora tenían la tremenda responsabilidad de proclamar el Evangelio de la paz y de reconciliación con Dios. Pero junto con esta tarea también se les concedió una gran autoridad. Tanto así que pueden declarar condenado a quien rechaza este Evangelio y también pueden declarar perdonado e incluido en la familia de Dios a quien reciba este Evangelio, a quien se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Pero el Señor no solamente envía a sus discípulos, también en el capítulo 17 del mismo Evangelio, en relación al envío, Jesús, orando por sus discípulos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino que por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor está rogando por ti también, para que el mundo también crea, para que la gente sea alcanzada por este maravilloso Evangelio y por estas grandiosas promesas. Pero este mensaje, esta reflexión que tiene la palabra del Señor hoy día para nosotros, este extracto de texto del Evangelio de Juan, ¿qué tiene para decir hoy día a nosotros? ¿Qué nos quiere decir el Señor a la séptima? Aquí en Santinel 2372, en febrero del 2026. El Espíritu Santo quiere que la séptima recuerde que tiene una misión que cumplir y un ejemplo de obediencia y dependencia a seguir. Tal vez, hermano, lleves años creyendo que la misión es algo en lo que se tienen que involucrar solamente quienes se dedican a tiempo completo a esto. Tal vez lleves años creyendo que con trabajar y con apartar tu diezmo y tu ofrenda y que parte de lo que la iglesia recibe vaya en aporte a misioneros, que con eso tú pienses que estés ya cumpliendo tu llamado, tú pienses que con eso ya estás haciendo parte en tu misión, tú piensas que con eso ya estás respondiendo al llamado de Jesucristo al enviarte. O quizás también lleves tantos años sirviendo a la iglesia y efectivamente has trabajado para la misión, pero crees que ahora es tiempo para que otros trabajen. Crees que es tiempo para que los más jóvenes se involucren o para que los más nuevos se dediquen a la misión, porque tú ya dedicaste mucho tiempo. Ahora te toca a ti hacer tu lado. Quizás crees eso. Séptima Iglesia, quizás crees que esto se tiene que dar naturalmente, que a medida que se abran los espacios, que a medida que se abra nuestra agenda, que a medida que aparezcan las lucas, a medida que estén los recursos, casi como que tiene que llegar una inspiración del cielo y hay que dejar que la misión fluya y se vaya por las corrientes de las aguas. Déjame decirte, hermano, que nada de eso es verdad. Y si piensas de esa forma, déjame decirte que el Señor hoy te llama a arrepentirte, que te arrepientas de la pereza en la misión, que te arrepientas de priorizar tus negocios, tus proyectos, tus planes y tu comodidad,
que te arrepientas de seguir otros ejemplos de vida que no son el Señor Jesucristo. Dejemos de dar el dinero que nos sobra, dejemos de dar el tiempo que nos sobra. El Señor es quien nos llamó. En fin, dejemos de dar también la vida que nos sobra y demos la vida entera por Cristo. Da tu vida entera por Cristo y por la misión, porque la misión es de Él, la misión es de Cristo. Y aparte la paz ya la ganó Jesucristo, ya está asegurada la victoria, ya está ganada esta paz por el sacrificio de Jesucristo. Ya está hecho esto, pero en este tiempo nos toca a nosotros proclamar este evangelio, continuar esta misión. Y debes reconocer que es una gran oportunidad la que te da el Señor, que es un gran privilegio el que te haya concedido poder ser partícipe, poder ser un agente de reconciliación entre el pecador y Dios. ¿De qué manera te quiere transformar este texto hoy? ¿De qué manera quiere hacer que cambies tu actitud o tu forma de enfrentar este llamado del Señor? El Señor ha preservado esta escritura hoy para llamarte a involucrarte en la misión. A cada uno de ustedes, de los que está aquí presente, el Señor lo está llamando a responder este llamado, a responderlo como iglesia y también cada uno de ustedes en particular. El Señor quiere que tú y no solamente los misioneros participen en la misión. El Señor sí quiere que apartes tus diezmos y tus ofrendas con amor y con devoción, pero también quiere que administres todo tu dinero, que seas responsable financieramente para ser capaz de aportar aún más para este propósito, y no solamente para tu comodidad, no solamente para decir yo con esto ya estoy saldado en mi llamado. Eso es más una autojustificación. El Señor quiere que aquellos que lleven mucho tiempo sirviendo, los ancianos, quienes creen que tienen ya el trabajo listo y que hay que darle el paso a otros, sigan involucrándose en la misión. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Necesitamos de esa guía, necesitamos de su consejo, necesitamos de la sabiduría, necesitamos que nos enseñen. Y sí, necesitamos volver a escuchar esa misma historia que hemos escuchado tantas veces. La necesitamos porque el Señor es quien los llama a ustedes a bendecirnos con su sabiduría. El Señor quiere que los ancianos gobernantes, igual los presbíteros, administren estos recursos que tiene la iglesia y también guíen a la congregación a cumplir esta misión intencionalmente. No podemos dejar este barco a la deriva, que se vaya por las corrientes. No podemos dejar que la congregación participe en esto solamente cuando lo sintamos o cuando despertamos con ganas, con inspiración, cuando caiga un rayo ilustrado de inspiración para poder dedicarme a esto. No. Necesitamos ser intencionales y necesitamos de ustedes, los presbíteros. Ustedes han heredado la autoridad de gobernar la iglesia de Cristo. Y así como los discípulos, ustedes han sido enviados por Cristo. Ustedes son enviados. Y la iglesia y los misioneros que de aquí salgan también son enviados por Cristo, pero por medio de los presbíteros, por medio de ustedes. Así que los necesitamos. Y por eso somos presbiterianos. Ustedes líderes también, cuando sean llamados a la misión, cuando sean llamados a administrar sus departamentos y dirigirlos hacia la misión de Cristo, hay que aceptar ese llamado, porque el llamado del consistorio es el llamado de Cristo a orientar todas las cosas en pos de la misión de su Hijo para continuar su misión, para continuar dirigiendo y proclamando el Evangelio de Jesucristo. Así que acepta ese llamado, involúcrate en su misión y pídele al Señor que te dé de su Espíritu para que te pueda empoderar para esta tarea. Y ustedes, miembros todos, involúcrense, apoyen. El Señor les ha dado recursos, el Señor les ha dado dones. Así que con todo ello y con todo lo que son, glorifiquen al Señor. Predican el Evangelio, predíquenlo y vivan para la misión. Entonces, por eso somos presbiterianos, ¿no?
Al principio yo les comentaba que la gente tenía una imagen dependiendo de la denominación a la cual pertenecían las personas, los hermanos. Y les decía que en mi experiencia muy pocas personas conocen la iglesia presbiteriana, pero sí hay una caricatura acerca de nosotros, y quizás no tan caricatura. Dicen que porque somos calvinistas y que creemos en la predestinación, que por eso entonces estamos sentados en los laureles esperando que los hijos de Dios lleguen solos, que somos flojos para predicar el evangelio, que somos flojos para la misión. El Señor no quiere eso, y para eso ordenó presbíteros, para enviar a la iglesia, para enviar misioneros a proclamar el evangelio de la paz, para anunciar que el sacrificio de Cristo reconcilia al pecador con Dios. Así que si se nos conoce por algo, que si dicen algo de nosotros, que se nos conozca por eso, porque somos fieles al llamado del Señor, porque somos fieles a su ejemplo de obediencia y de dependencia. Que nos conozcan porque les anunciamos el evangelio, y no porque no les anunciamos el evangelio. El Señor entonces, hermano, para concluir, te llama hoy con amor. Y así como se presentó en medio de sus discípulos, en medio de su cobardía, en medio de su tristeza, de su desesperanza, y le mostró sus manos y sus costados, así hoy el Espíritu Santo presenta esta escritura delante de ti como evidencia, para que creas, para que ya no tengas temor, para que creas que Jesucristo resucitó de entre los muertos y te llamó a servir en la misión. Amén. El Señor es quien te llamó. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Si concluimos este sermón con una respuesta al Señor, póngase de pie. Terminemos renovando nuestro compromiso con la misión y también agradeciendo por su palabra y también pidiéndole perdón por nuestra negligencia, por no haber respondido a este llamado antes. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué hemos hecho para que tu nombre sea conocido y santificado en la tierra? Queremos hoy arrepentirnos de dejar de lado la misión de tu Hijo, pero también queremos renovar nuestro compromiso con Él. Queremos que ayudes a nuestra incredulidad para que podamos creer en Cristo, el misionero por excelencia, que vino a este mundo como enviado para ganar paz entre Dios y los hombres, porque los amaste, Señor. Que queremos pedir que el Espíritu Santo nos llene de ti, de tu palabra, Señor, y de tu amor, para ir en rescate de aquellas personas que no te conocen, Señor, porque bien sabemos cuál será el destino si mueren sin conocerte. Señor, danos claridad para administrar todo lo que nos das y dirigirlo hacia la misión de tu Hijo, porque son muchos los afanes y las preocupaciones de este mundo, Señor, y nosotros queremos dar fruto como iglesia. Queremos ser tu obrero, Señor. Queremos ser una iglesia fiel, porque la mies es mucha, Señor. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo, y gracias también porque tú nos das la garantía de que donde vayamos, Señor, habrán personas que reconocerán tu voz, que reconocerán la voz del pastor, escogidas desde antes de la fundación del mundo, Señor, hijos amados tuyos, de los cuales no se va a perder ninguno, Señor. Te pedimos por ellos, envíanos a ellos, y te agradecemos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.